Muy buenas tardes. Una vez más les damos la bienvenida a este estudio de los Evangelios y este día estamos en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver el Evangelio de Lucas capítulo 11, 54 versículos, enseñanzas del Señor Jesucristo para nuestra formación, para nuestro conocimiento de la voluntad del Padre Celestial. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso en nuestras vidas. Te amamos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, Rey. Nos ponemos delante de tu presencia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios nos ministre a través de su palabra. En capítulo 11, hermanos, en el capítulo 11, los temas abordados que vienen en la escritura es Jesús y la oración. Una casa dividida contra sí misma pues no prevalece. El espíritu inmundo que vuelve a tomar ahora sí que la vida y la hace peor que al principio. El postrer estado es peor que el principio. Después viene la verdadera bienaventuranza, la generación perversa demanda señal, la luz dentro de sí mismo, y Jesús acusa a los fariseos y los intérpretes de la ley. Personajes que aparecen en este capítulo, hermanos, es Jesús, los discípulos, menciona al Padre, las personas, la gente, sí, así es mencionada, un hombre que en lugar de avanzar retrocedió, una mujer, multitudes, fariseos e intérpretes de la ley. En este capítulo 11, una vez más encontramos al Señor Jesucristo enseñando a todos aquellos que desean aprender. ¿Y cuáles son las enseñanzas que da nuestro Señor Jesucristo? Pues son aspectos prácticos del diario vivir, aspectos acerca de la comunión con Dios, con el Padre, su accionar, y como siempre también veremos que una vez más aprovecha la circunstancia para responder a preguntas necias, para mostrar verdades absolutas en torno a Él, en torno a su ministerio y en torno a la verdadera fe. Versículos del 1 al 13, Jesús y la oración. Vamos a iniciar con este pasaje bíblico de Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, viene la enseñanza, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 5. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y puedo levantarme y no puedo levantarme y dártelos. O sea, ¿quién hace eso? Bueno, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si un pescado, le dará en lugar del pescado una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lo que nos está hablando el Señor Jesucristo es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De Dios solamente podemos, del Padre, de nuestro Padre Dios, solamente podemos recibir bendiciones, recibir bendición tras bendición, bendición tras bendición. Y si nosotros que tenemos deficiencias sabemos dar lo correcto a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, imagínese el Padre Celestial.
Sin embargo, al principio de este pasaje bíblico nos presenta un modelo de oración para pedir a Dios. En este modelo de oración, pues, se nos presenta el orden en que debemos acercarnos al Padre Celestial. Primero, nosotros debemos de fijar, de observar esto. Primero, Jesús en su oración, modelo, vamos a decir, que pone de ejemplo, primero comienza alabando a Dios, alabando al Padre. Luego presenta sus peticiones. Ahora bien, alabar a Dios, sí, no es solamente no es solamente lo que hace el Señor Jesucristo en esta oración, también pide por las necesidades. Es cierto, le alaba, le reconoce, le da la gloria y la honra, pero también al acercarnos a Dios es para pedir por nuestras necesidades y también pedir por las necesidades de nuestros semejantes. Pero, cuidemos de no tener preparada una lista, así como cuando vamos a ir a hacer la despensa, el mandado, una lista de peticiones, en lugar de tener un diálogo con Dios, sí, y también solicitar esas peticiones, pero pues que nuestra motivación sea precisamente ponernos delante de Dios e interceder, pero no estar solicitando y solicitando, aunque Él es el dador de la vida, aunque Él es el dador de todas las cosas. Pero nosotros tenemos que tener prudencia y acercarnos a Dios con gratitud. Y si hay alguna necesidad, pues hacerla en petición. Ahora, la oración y esas peticiones deben salir espontáneamente del corazón. Y no es un rezo aprendido que se dice muchas veces sin sentido y solo se hace por cumplir o a lo mejor llevar a cabo una penitencia. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, estableció sí lo siguiente, vamos a decir, las peticiones al Padre, pero primero alabando y reconociendo quién era el Padre Celestial o a quién estaba direccionando su oración. Pero también si nosotros observamos dentro de la oración, estableció el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es la piedra angular en relación con Dios o nuestra relación con Dios. Dios ha perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, debemos ahora perdonar también, como lo dice la propia oración, modelo, a quienes nos ofendieron. Ahora bien, seguir caminando en el cristianismo, seguir caminando a veces supuestamente en la fe, sin perdonar a aquellos que posiblemente nos hayan hecho daño, pues muestra que no hemos comprendido qué es el perdón de Dios. Necesitamos ser perdonados, sí, pero antes también debemos comprender qué es el perdón de Dios o el perdón que Dios nos ha otorgado. Aunque Jesús dice, escuche bien, aunque Jesús dice, cuando oréis, y empieza a narrarnos la oración modelo, esto no significa que es una oración que debemos aprendernos de memoria o usarla como una plegaria ritual, ¿sí? Sino como una guía de una oración modelo con la cual tenemos el ejemplo para acercarnos al Padre Celestial. Los versículos 14-23 habla de una casa dividida contra sí misma, pues no prosperará o no permanecerá. Versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos, siempre, ¿verdad? Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, escuche bien, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan, pues? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre, y termina con esta analogía, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence,
le quita todas sus armas en las cuales confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La ignorancia, hermanos, la ignorancia, el pecado y el enemigo tiene esclavizados a muchos hoy en día en este mundo, en aquellos tiempos y en estos tiempos. Y como hemos visto, es un poder muy fuerte que les tiene atados. Pero dicen, estos argumentos una y otra vez los presentan, cuando yo quiera dejo este vicio, cuando yo quiera dejo esta práctica, cuando yo quiera cambio de manera de vivir, de pensar, cuando yo quiera corrijo mi vida, y resulta que pasa la vida y todo sigue igual. Pero no va a suceder, no va a poder acontecer nada hasta que se reconozca que Jesús es ese otro más fuerte que cualquier circunstancia que pueda estar viviendo cualquier persona. Él es el que tiene poder para hacer las cosas, que las cosas sucedan. Y aún así, cuando suceden, quienes deseen permanecer en esa condición, pues van a criticar a quien sí, en el nombre del Señor Jesucristo, cambió de forma de vida. Quienes no desean salir, en lugar de, vamos a decir, de anhelarlo, pues muchas veces hasta en una reclamación o una demostración que esas personas no están mal, pues se vuelven aún hasta lo peor, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo, fíjense bien, que vino a bendecir a este mundo, porque no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él, hizo muchas cosas milagrosas, hizo muchas manifestaciones que eran fuera del ordinario, ¿no? Y aún así, en este ejemplo que estamos viendo, que liberó a un mudo, bueno, a una persona que estaba mudo porque lo tenía atado a un demonio, fue acusado por este tipo de personas que deciden permanecer en la ignorancia, ¿sí? Y con esa ignorancia pues atacan. Ahora yo le voy a decir una cosa. Ellos lo que preguntan es, o lo que comentaron es, o argumentaron fue que por Belcebú sacaba a los demonios. Ahora yo le quiero decir lo siguiente. ¿Qué vicio se saca con otro vicio? O se obtiene un vicio mayor y el peor estado viene a ser peor que el primero. O ¿qué, vamos a decir, qué situación mala se puede sacar con otra situación mala? Eso es lo que estaban diciendo ellos. La incredulidad se debe sacar con la fe en Dios, no incredulidad con incredulidad. Bueno, querer acusar de maldad a quien desea erradicar la maldad, pues es una contradicción. Ellos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Quién era Belcebú? ¿Quién era Belcebú? ¿A quién se referían? Bueno, deidad filistea pagana, era una deidad filistea pagana, Belcebú. Identificado también como Satanás, que es el príncipe de los demonios. Así se denomina a toda deidad pagana, demonios, ¿sí? Y en este sentido acusaban a Jesucristo como alguien pagano más. Ahora él dijo, ¿por quién entonces echan fuera los demonios sus hijos? O sea, sus discípulos o los que ustedes tienen, que están ustedes sobre autoridad de ellos. La respuesta es bien clara. Le van a decir, pues por alguien contrario a los demonios, ¿no? Esta pregunta nos debe llevar pues a una reflexión. Alguien que se pelea consigo mismo está pronto a eliminarse a sí mismo. Y termina el Señor Jesucristo con esto termina dando precisamente esta enseñanza que alumbró a muchos en ese momento. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos comprendiendo? Bueno, ¿quién echa a los demonios a sus hijos? ¿Por quién echan los demonios? Pues, ¿también por Belcebú? No, pues uno contrario, pues es lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Pero se les tenía que explicar así de esa forma. Como le digo, alguien más poderoso venía con otra naturaleza, viene y vence a lo malo, ¿sí? Lo malo es vencido con lo bueno.
lo correcto vence lo incorrecto. Y venía ese más poderoso, como le digo, con otra naturaleza, con una naturaleza de Dios santa, pura, y entonces echa fuera toda la ignorancia, toda esclavitud que está destruyendo al ser humano. Y termina diciendo que solo hay dos grupos, solamente hay dos grupos, el de Cristo y todo lo demás. O sea, no hay neutrales. No puedo decir una persona, no es que yo me mantengo neutral. No hay neutrales. O somos de Dios o no somos de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice cuando menciona, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y todos aquellos que le estaban acusando sin fundamento, pues entonces estaban siendo estaban siendo o viviendo en la ignorancia, en la esclavitud, o también pues fuera de la voluntad de Dios. Y no dejando pues el Señor Jesucristo pasar la circunstancia a manera de enseñanza, les advierte lo siguiente. Retoma el punto del Señor Jesucristo y sigue diciendo, Lucas 11, 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallando nada, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, de mal en peor. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede cuando alguien recibe alguna sanidad espiritual, por ejemplo, o alguna liberación espiritual, o alguna liberación de la ignorancia, del pecado, de la incredulidad. Pero cuando es libertado de ello, el no acercarse a Dios, el no agradecer a Dios, el no entregar su corazón a Dios y empezar a caminar en Dios, fíjese, habiendo recibido esa misericordia del Padre Celestial, no agradecerle, no buscarle, no vivir en su voluntad, entonces la persona está haciendo una analogía. Nadie inundó su corazón. Su corazón estaba inundado de lo malo, de la ignorancia, del pecado, de la incredulidad. Viene el poderoso, quita todo eso, Señor Jesucristo, pero si aquella persona no se convierte, Señor Jesucristo, queda vacío el corazón. Entonces por eso dice, queda vacío, queda en soledad, y entonces si no es llenado con la palabra de Dios, si no es llenado con la presencia de Dios, si no es llenado con el Espíritu Santo de Dios, entonces va a ser llenado con toda clase de filosofías que están a la orden del día y hasta con, pues, cuestiones demoníacas, cuestiones en contra de la voluntad del Padre Celestial. Por eso es importante que si viene Cristo y limpia el corazón, tenemos que llenarlo de su presencia. Tenemos que llenarlo para que si aquello malo salió, venga y ya esté ocupado con lo bueno. Ese corazón ya esté habitado por el Espíritu Santo. Ese corazón ya esté inundado de las bendiciones de Dios. Y no hay cabida para otra cosa. La verdadera bienaventuranza, versículos del 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, mucha gente que estaba ahí atónita y estaba interesada, pues estaban recibiendo revelación y empezaron a magnificar a Cristo. Y por ahí una mujer dice lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. Bienaventurados los senos que mamaste, dice. Y él dijo, poniendo todo en su lugar: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto? Mire, lo que está diciendo simple y sencillamente lo siguiente. María, sí, cumplió su propósito. Jesús estaba cumpliendo su propósito con esas todas manifestaciones de amor por el mundo. Pero ahora la pregunta que cada uno de nosotros debemos responder es: ¿el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros? Eso es lo que está diciendo. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. El propósito de Dios se está cumpliendo en ustedes, se está cumpliendo en mí. Eso es lo importante también que tenemos que meditar.
Versículos del 29 al 32. La generación perversa demanda señal. Lucas 11, 29. Y apiñándose las multitudes, ¿sí? Ahí apretujándose y aglomerándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, y esta generación demanda señal, pero no le será dada señal sino la señal de Jonás. O sea, lo que estaba anticipando es a los 3 días es la resurrección. Así como Jonás duró 3 días en el vientre del pez, así dice, a los 3 días, esa es la señal que se les va a dar. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora les dijo una situación que les confrontó. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esa generación y los condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahora, ¿a qué estaba haciendo referencia el Señor Jesucristo? Estaba haciendo referencia a la reina de Saba, quien siendo reina precisamente de una nación gentil, reconoció la grandeza de Salomón, reconoció la sabiduría de Salomón, reconoció al Dios de Salomón. Ahora, por eso dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación también y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar, más que Salomón, más que Jonás. Ahora, en Nínive, desde el mayor hasta el menor, usted lea el libro de Jonás, del profeta Jonás, y desde el mayor hasta el menor hubo arrepentimiento a la predicación de Jonás. Ahora, pregunto yo, ¿habrá arrepentimiento a la predicación y está habiendo arrepentimiento a la predicación del propio Jesucristo, que es más que Salomón y que es más que Jonás? Qué bueno que usted y yo hemos reconsiderado, pero mucha gente no. Por eso tenemos que hacer luz en la oscuridad. Y precisamente eso es lo que habla el Señor Jesucristo enseguida. Versículos 33 al 36. Luz dentro de ti, dentro de mí. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, o sea, de un cajón, sino en el candelero, en la parte de arriba, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, pues sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Aquí está hablando, o tenemos las verdades de Dios, o tenemos las filosofías mentirosas que ofrece el mundo y que se toman como verdad, y que muchas tienen algo de verdad, pero no son la verdad absoluta. Pero yo le digo algo, muchas de las filosofías están fundamentadas en la Biblia, en la palabra de Dios. La única diferencia es que el crédito se le da a un hombre. Esa filosofía no acerca a Dios, acerca al hombre o a sí mismo, dando a luz a lo que es la nueva era, ¿no? La nueva era. Eso es lo que la gente hoy, o en lo que mucha gente tiene como filosofía. Ahora bien, la luz buena. Vamos a hablar de la luz buena. La luz ilumina a cualquiera que entre a donde haya luz. Cualquiera puede ver a la luz o a cuando algo verdaderamente se ilumina. Cuando está iluminado todo se puede comprender, se puede explicar, ¿sí? Se puede percatarse uno de todo si está bien iluminado. Sin embargo, sucede o puede suceder que muchas personas pues no querían comprender o no quieren comprender esto. La incredulidad estorba para que la luz saque precisamente a claridad todo aquello que no es correcto o que está haciéndose de una forma. La gente sabe lo que es correcto y lo que no es correcto.
De tal forma, tan claro está que sabe lo que no es correcto que se esconde para hacerlo. Esa es la realidad, ¿sí? Ahora bien, Jesucristo hizo muchas evidencias, hizo muchas señales y sigue haciendo muchas señales. Pero quien no quiere ver, pues no las va a ver. Esa es la realidad. La luz, o se dice que la luz no hace mucho bien a alguien que tiene los ojos enfermos. Jesús es la luz de Dios, pero la ceguera espiritual de ciertas personas que no quieren ver la luz, pues van a impedir que se pueda contemplar esto. El ojo es considerado como la lente del alma y refleja la orientación que hemos dado a nuestra vida. La imagen del ojo bueno, pues, va a dar testimonio de una vida correcta, de una vida entregada a Dios, de una vida que está firme, siempre viendo la lámpara, el candelero encendido. Sin embargo, el ojo malo, que da testimonio precisamente de un fruto totalmente incorrecto, pues se denota con hechos que aún con luz no quieren ver las bondades de Dios, sino que andan buscando, sí, en los caminos, en las veredas, fuera del camino de Dios, pues una verdad que los va a esclavizar. Versículos del 37 al 54. Entonces, que nuestra luz sea la luz de Jesús y que nuestra luz no solamente alumbre nuestras vidas, sino alumbre el entorno en donde nosotros estamos llevando nuestras vidas. Jesús acusa a los fariseos y a intérpretes de la ley. Versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, después de haber escuchado todo esto, alguien que estaba pendiente ahí, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer, o que no se hubiese lavado antes de comer. Hablaba no solamente de las manos, sino de un rito de la purificación. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidades de maldad. O sea, por fuera se ven bien iluminados, pero por dentro hay penumbras. Necios, versículo 40, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Ahora, ¿qué quiere decir esto que el Señor Jesucristo le dijo rápidamente ahí? Den limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. O sea, con dinero van a callar las voces de la incredulidad y de que viven en la oscuridad. No, le explico. Los fariseos eran meticulosamente escrupulosos en materia de purificación ceremonial, o sea, todas las cuestiones, tradiciones y rituales religiosos, pues los hacían, pero ignoraban la demanda de Dios de mantenerse puros por dentro. Además, una característica de los fariseos es que no eran caritativos, al contrario, se aprovechaban de la necesidad de otros, se aprovechaban de la necesidad de los pobres. Seguramente se aprovechaban de la necesidad de los pobres y los explotaban, por llamarlo así, seguramente porque de ellos no podían obtener ningún beneficio, ¿sí? No podían obtener votos, ¿verdad? Entonces por eso pues, no les interesaba, o a lo mejor cuando sí requerían alguna aprobación, sí iban y los visitaban, ¿no? La apariencia pues de los fariseos externa era su característica. Por eso el Señor Jesucristo les dice, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer, sí, sin dejar de hacer lo otro. Qué bueno que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, pero no pasen por alto la justicia y el amor de Dios. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y luego el versículo 44, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, que están sobre, pues,
vamos a decir, cajas llenos de huesos, ¿no? De huesos de muerto. Ahora, quiso entrar ahí en acción otra persona. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? Y él dijo: Bueno, ya que estás hablando, ¿hay de vosotros también intérpretes de la ley? Porque ahora voy con ustedes, ya que participas. Porque llenan de cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar ustedes, y ustedes ni aún con un dedo las tocáis. Hay de vosotros, otra vez, maestros de la ley, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. ¿Sí? Porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. O sea, ¿no están viendo lo que hicieron? Y todavía los están honrando. Bueno, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, por tercera vez, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impidieron. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en grande manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. El hablar con la verdad, hermanos, y exponiendo el corazón, también exponiendo el corazón de aquellos que andan con un pie adentro y otro afuera, por llamarle así, siempre va a causar incomodidad. El Señor Jesucristo siempre se caracterizó por presentar argumentos basados en la verdad. Se caracterizó por presentar argumentos basados en todo estatuto dado por Dios, el Padre. Ahora, ante esto, los fariseos religiosos, escribas, intérpretes de la ley, cuando dice que empezaron a estrecharle en gran manera, o sea, empezaron a apretujarle, a quizás empujarle, ¿sí? ¿Por qué? Al no tener argumentos con qué defenderse, porque pues evidenció su forma de pensar y su forma de vida, no les quedaba más que reaccionar con las emociones, en este caso, la violencia. Termino con esto, iglesia. Estamos ante los argumentos de la palabra de Dios, la cual, la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios, esta palabra de Dios que usted y yo tenemos en casa y la leemos y nos alimentamos de ella, muchos ya empezaron a editar, ya empezaron a modificar, eliminando lo que no está acorde con su forma de pensar, con este siglo XXI. Pero acuérdense bien, podrán cercenar la Biblia y arrancarle hojas o cambiarle lo que dice ahí en unas partes. Podrán cercenar la Biblia que está escrita con tinta, ¿verdad? Y letra, pero jamás la que está escrita en el corazón. Quien lea la palabra de Dios tendrá iluminado todo su ser y sacará a la luz todo lo oculto. Y demandará o denunciará, o sea, sacará a la luz todo aquello que esté escondido, todo aquello que esté oculto, todo aquello que es mentira, pero que la gente toma como verdad. El mundo que vive en tinieblas hoy el mundo que vive en tinieblas, al no poder dar argumentos válidos, no le queda entonces más que accionar en las emociones. ¿Cómo? Atacando, empujando, acusando falsamente y de manera violenta. Todo, fíjese, todo por resistirse a no querer ver con claridad lo que a la luz de Dios siempre se va a exponer. Este capítulo 11, hermanos, una vela más que se adhiere al candelabro para que la luz resplandezca más y la verdad se dé a conocer y exponga la mentira. Eso es lo que estamos viendo nosotros en estos versículos bíblicos del capítulo 11. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere, que Dios siga acrecentando su fe madura
que madure su fe y que siempre caminemos en la voluntad del Padre Celestial. Que Dios les bendiga.